Instalaron 400.000 cajeros automáticos en Estados Unidos. Cada uno se diseñó para reemplazar a un cajero humano. Cuando la cuenta cerró, había 100.000 cajeros humanos que al principio. La predicción falló y no fue la única vez. Hoy vamos a abrir 5 casos que empiezan con el mismo titular, desde los telares de 1811 hasta los 200.000 robots que Amazon llegó a desplegar en sus almacenes. 5 veces la misma frase publicada con total certeza. Y no todos terminan igual. El titular es siempre el mismo. Cambia la máquina, cambia el siglo. No cambia la frase. Esta vez sí, este oficio desaparece. Se ha publicado con telares mecánicos, con hojas de cálculo, con cajeros automáticos, con software legal y con robots de almacén. 5 veces en 200 años, y las 5 con el mismo tono de certeza absoluta. Lo que casi nunca se publica es la otra mitad, que salió cuando alguien se molestó en contar el oficio años después. Eso es lo que vamos a hacer aquí, caso por caso y cifra por cifra. Vamos a abrir 5 autopsias con el mismo protocolo. En cada una, 3 cosas: el pánico que se publicó, la cifra que se prometió y la cifra que se contó después. Siempre en ese orden, siempre igual, aunque el desenlace de cada una no lo sea. Primero, los tejedores ingleses de 1811. Al final, los almacenes de Amazon. En medio está el dato que sostiene todo el episodio, y tiene que ver con tu banco. Caso número 1. Inglaterra, marzo de 1811. Los tejedores de las Midlands empiezan a entrar de noche en los talleres y a destruir bastidores de tejer. Entre ese mes y febrero del año siguiente, rompen alrededor de 1000 máquinas. Firman sus cartas como Ned Ludd, un nombre que nunca existió. Era un seudónimo colectivo, una figura inventada para que nadie tuviera cara ni nombre propio que colgar. Y conviene decir esto antes de seguir, porque casi siempre se cuenta mal. No eran tecnófobos, no protestaban contra la máquina como objeto, protestaban por salarios recortados, por el precio del pan y por talleres que empezaban a llenarse de mano de obra sin oficio a mitad de precio. La máquina era el símbolo visible de una negociación laboral que ya habían perdido. El Parlamento británico entendió el mensaje a su manera y respondió con una ley. En 1812, el Parlamento aprueba la Destruction of Stocking Frames Act. Romper un bastidor pasa a castigarse con la pena de muerte. Una máquina rota valía una vida humana y era perfectamente legal. Ahora la cifra del caso, que es lo que interesa. En 1813, había en el Reino Unido unos 2.400 telares mecánicos. 20 años después, ya eran 100.000. Para 1861, el parque llegaba a 400.000. La industria textil de fábrica no encogió. Se multiplicó por más de 160 en medio siglo. Más máquinas significó más fábricas, más turnos y más plantillas contratadas para atenderlas. La primera predicción documentada de aniquilación de un oficio entero fue también la primera que falló. Retén esa cifra, porque el segundo caso llega siglo y medio más tarde y cabe entero en una pantalla. Caso número 2. En 1979 aparece VisiCalc, la primera hoja de cálculo electrónica. Detrás vienen Lotus 123 y poco después Excel. Antes de eso, una empresa mediana tenía salas enteras de auxiliares contables, gente que sumaba columnas a mano, con lápiz y papel cuadriculado, y que rehacía la hoja completa cada vez que el jefe cambiaba un supuesto. Cambiar un porcentaje costaba 2 días de trabajo humano. La hoja de cálculo lo resolvió en 1 segundo, y lo resolvió sin errar. El diagnóstico de la época fue inmediato, y esta vez era razonable. El oficio de sumar se acaba. Este es el único de los 5 casos en que el pánico acertó, y acertó con precisión quirúrgica, porque aquí sí hubo destrucción masiva de puestos, con nombre de categoría, con cifra oficial y con personas concretas dentro. Desde 1980, Estados Unidos perdió alrededor de 400.000 puestos de auxiliar contable y teneduría de libros. Se vaciaron, no se reconvirtieron, no se transformaron, desaparecieron del recuento. Y en ese mismo periodo, el país ganó unos 600.000 puestos de contable. El saldo neto fue positivo, y ahí termina la buena noticia.
porque el saldo neto es un promedio, y los promedios no tienen biografía. La categoría de abajo se vació, la de arriba se llenó, ocupada mayoritariamente por otras personas, con otra formación, otro título y otro sueldo. Si te quedas con el total, esto parece una historia de creación de empleo. Si separas las dos categorías, es una mudanza forzosa entre generaciones distintas. Ese doble filo va a volver al final del episodio, y el tercer caso lo enseña con el detalle más limpio de todos. Caso número 3. El corazón del episodio. El economista James Bessen, de la Universidad de Boston, hizo la cuenta que casi nadie se había molestado en hacer. Midió el empleo de cajeros humanos en los bancos de Estados Unidos entre 1980 y 2010. Pasó de unos 500.000 a cerca de 600.000 personas. 100.000 cajeros humanos más en 30 años. Y ahora la otra mitad del dato. En ese mismo tramo, el país superó los 400.000 cajeros automáticos instalados. El recuento preciso llegó a 425.010 máquinas en 2009. La máquina lleva en el nombre al trabajador que venía a sustituir y se instaló por centenares de miles. Y el trabajador, como oficio, creció. Eso no es una anécdota simpática, es la predicción fallando con el reloj delante. ¿Cómo es posible? Bessen también encontró el mecanismo, y no tiene nada de milagroso. El cajero automático abarató enormemente el coste de operar una sucursal bancaria. Al abaratarla, abrir una oficina nueva dejó de ser una decisión cara. Los bancos abrieron un 43% más de sucursales en mercados urbanos, y dentro de cada oficina, el número de cajeros necesarios cayó de 20 a 13 entre 1988 y 2004. Menos humanos por oficina, muchísimas más oficinas. La máquina no eliminó el trabajo, lo abarató, lo movió y lo multiplicó en la esquina siguiente. Hubo un efecto añadido. El cajero dejó de dedicar el día a contar billetes y empezó a vender productos financieros. Cambió de oficio sin cambiar de nombre en la nómina. Y a estas alturas ya deberías estar anticipando cómo terminan los dos casos que faltan. Aquí va el giro, porque hasta ahora esto parece una buena noticia, y no lo es del todo. Vuelve a Inglaterra un momento, al caso que abrió el episodio. Mientras el parque de telares mecánicos se multiplicaba y las fábricas contrataban, el oficio concreto se moría. Los tejedores manuales de algodón eran unos 240.000 en 1820. En 1861 quedaban apenas 7.000. Los que aguantaron trabajaban hasta 15 horas al día sin llegar a un jornal de subsistencia. El sector batía récords de producción en los mismos años en que sus trabajadores originales pasaban hambre. Esa es la asimetría que el promedio esconde. La industria crece y la persona que estaba dentro no siempre entra en ese crecimiento. El empleo de un sector y la vida de un trabajador nunca fueron la misma serie de datos. Los 5 casos lo repiten, y el cuarto lo hizo por escrito, en portada. Caso número 4. Y aquí la autoridad también picó. El 5 de marzo de 2011, The New York Times publicó que ejércitos de abogados caros estaban siendo reemplazados por software más barato. No era una columna de opinión en un blog, era el periódico de referencia del mundo. Y su prueba era sólida, no inventada. Una empresa llamada Blackstone Discovery analizó 1,5 millones de documentos legales por menos de $100.000. Un equipo humano habría tardado meses y habría cobrado una fortuna por exactamente el mismo trabajo. Conviene ser preciso con lo que dijo el artículo. Hablaba de revisión documental y del coste del descubrimiento electrónico. No afirmó literalmente que los paralegales fueran a desaparecer, pero el titular hizo el resto del trabajo, y la profesión entera se dio por sentenciada en cuestión de semanas. 15 años después existe un recuento oficial. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos contabiliza hoy 376.200 paralegales y asistentes legales empleados. No desaparecieron. El mecanismo vuelve a ser el mismo de siempre. El software abarató la revisión documental, y al abaratarla, los litigios empezaron a mover volúmenes de datos que antes ningún cliente se podía permitir revisar. Más casos revisables significó más trabajo humano alrededor de cada caso. Pero aquí tampoco toca final feliz, y este caso rompe el molde de los anteriores.
La misma oficina proyecta que en 2034 habrá unos 376.800, prácticamente los mismos que hoy. Una profesión que no muere, pero que tampoco crece, congelada durante una década entera. El cuarto caso no es una victoria contra la máquina, es un empate largo. Y el quinto es el más grande de los 5, con muchísima diferencia. Caso número 5. Marzo de 2012. Amazon compra Kiva Systems por $775 millones. Kiva fabricaba robots móviles naranjas, del tamaño de una maleta, que levantan una estantería entera y la llevan hasta el trabajador. El humano deja de caminar kilómetros por el almacén. El almacén camina hacia el humano. La predicción fue inmediata y planetaria. El trabajo de almacén se acaba, y se acaba rápido. Para 2019, Amazon tenía más de 200.000 de esos robots desplegados en sus centros logísticos. 200.000 máquinas cuyo único propósito declarado es ahorrar pasos y manos humanas. Si alguien quisiera diseñar el experimento perfecto para demostrar que la automatización destruye empleo, tendría que diseñar exactamente esto. El experimento se hizo y duró casi una década. La cifra que salió es la más incómoda del episodio. A cierre de 2011, antes de comprar Kiva, Amazon tenía 56.200 empleados en todo el mundo. En diciembre de 2020, tenía 1.298.000. Multiplicó su plantilla por 23, mientras desplegaba los robots. Hay que ser honesto con este dato, porque se usa mal constantemente. Esa plantilla global incluye oficinas, la nube y el reparto de última milla. No es empleo de almacén puro, así que la comparación vale como tendencia, nunca como equivalencia. Y hay un límite más importante todavía. El caso demuestra la década que va de 2012 a 2020, no demuestra el presente. Desde 2021, la evidencia cambia de signo. Amazon opera hoy con menos gente por paquete, y su media de trabajadores por centro logístico es la más baja en 16 años. En julio de 2025, superó el 1.000.000 de robots. 5 autopsias cerradas, 5 veces el mismo titular, y ni una sola vez el sector vaciado. Toca explicar por qué. Porque debajo de las 5 hay un único mecanismo, y no es optimismo tecnológico. Se llama elasticidad de la demanda. La máquina abarata la unidad de trabajo. El abaratamiento dispara la demanda de ese mismo trabajo. Y la demanda absorbe, a veces con creces, el empleo que la máquina había ahorrado. El telar abarató la tela, y el mundo compró muchísima más tela. El cajero automático abarató la sucursal, y los bancos abrieron más sucursales. La hoja de cálculo abarató el cálculo, y las empresas empezaron a pedir 20 veces más escenarios financieros por proyecto. No es que el progreso sea bondadoso, es que la demanda casi nunca estaba saturada. Cuando sí lo está, cuando el mercado ya no quiere más de eso, el empleo cae y no vuelve nunca. Esa es la letra pequeña que sostiene las 5 autopsias, y también su fecha de caducidad. Y ahora cierro el número con el que abrimos, porque tiene un desenlace que casi nunca se cuenta. Los cajeros humanos de Estados Unidos ya no crecen. El empleo tocó techo hacia 2007, y hoy quedan unos 347.400 puestos. Están cayendo, y llevan años cayendo. Pero mira bien qué se los está llevando. No fue el cajero automático, que convivió pacíficamente con ellos durante 3 décadas enteras. Fue la banca móvil que llevas en el teléfono, y el cierre masivo de sucursales que vino detrás. La máquina que todo el mundo señaló en los años 80 no fue la que se los llevó. Se los llevó otra, 20 años después, sin titulares y sin debate, mientras todos seguían mirando fijamente al cajero automático de la esquina. Diagnóstico. Como profecía general, la idea de que una máquina nueva vacía un sector entero está en estado de cadáver. Se ha publicado 5 veces desde 1811, y en las 5 el sector siguió en pie, en 4 creció, en una se quedó congelada y en ninguna se vació. 400.000 cajeros automáticos frente a 100.000 cajeros humanos más es la prueba forense más limpia que existe. Pero el cadáver no deja el expediente limpio. El sector sobrevive, y el oficio concreto puede morir en la misma década. 240.000 tejedores manuales quedaron en 7.000, y 400.000 auxiliares contables desaparecieron del recuento. La frase, "la máquina te va a quitar el trabajo", está muerta.
La frase, entonces a ti no te pasará nada, nunca estuvo viva. ¿Vivo o muerto? El pánico, muerto. La asimetría, viva y trabajando. La máquina rara vez borra el sector, pero puede borrar tu categoría. Si esto te sorprendió, busca nuestro video del gadget de IA de 230 millones. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y pide la próxima.